Feliz año a todos. Os deseamos desde el Valencia pues muchísima salud y que tengáis un extraordinario año, ¿no? Que sea un año muy bonito para todos los presentes, para toda la familia valencianista, en definitiva, ¿no? En primer lugar, bueno, hoy es un motivo de alegría cuando alguien viene a nuestra casa, quiere ser jugador del Valencia, porque estamos hablando de un jugador de talla mundial, un jugador consagrado, un jugador que ha jugado la final de un mundial, un jugador que ha ganado ligas y que ha jugado finales europeas, y quiera estar en este proyecto, en nuestra casa con el Valencia, pues creo que es lo que Rufete siempre ha dicho, se llama compromiso y se llama ilusión, y creo que hay que estar muy agradecidos con él, porque viene, y yo lo dije el primer día, y cada vez se escucha más, porque para nosotros viene al mejor club del mundo, al Valencia Club de Fútbol, y ese recuerdo seguramente Enzo se lo llevará siempre, ¿no? Con él, toda su vida. Y también me llama muchísimo la atención hoy, el día 2 de enero, ver la tribuna llena y casi al 50% del anfiteatro, pero sobre todo el Valencia está vivo y muy vivo. Veo jóvenes, veo muchos jóvenes, veo que lo que siempre he dicho, el sentimiento que se traslada de padres a hijos, lo que transmitió mi abuelo a mi padre a mí y yo a mis hijos, esto sigue vivo, y esto lo que hará y seguirá haciendo que nos sintamos orgullosos. Vamos entre todos, a Enzo y a sus compañeros, a que se sientan fuertes, a que se sientan queridos, y agradecer, por supuesto, a Peter Lim, a la Icuna Meriton, a Phil Kim, a todos, que han hecho otra vez, y estamos haciendo otra vez, ese gran esfuerzo de, punto uno, al fomentar nuestra cantera, tener la identidad de club del Valencia, de Club de Fútbol, con gente nuestra, gente de la casa, pero también traer figuras de talla mundial para que nuestro Valencia cada día sea más grande. Buenas tardes y amunt Valencia.